Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Una alegría muy, pero muy grande poder llegar a sus hogares. Pero la satisfacción más grande, el gozo más grande será que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Esa es la más grande alegría, el mayor gozo que podemos tener en esta vida. Le saluda a su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para todo el continente y también para el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes sociales. Para la gloria y la honra del Señor, tenemos un canal donde ustedes pueden entrar y escuchar alimento nutritivo. El, el, el pan de vida que tanto, pero que tanto necesitamos. Hoy le traemos un tema más de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy le traemos una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra preciosa y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy le estamos presentando el tema número 164. 164 temas ya vamos a tener instalado ahí en nuestro canal para que ustedes puedan entrar, puedan escuchar y puedan nutrirse espiritualmente hablando. Ese es el propósito de este esfuerzo que se está haciendo, de tal manera que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ese es el objetivo que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Muy bien, vamos entonces a comenzar porque hoy tenemos un tema súper, pero súper especial y como siempre, no podemos comenzar sin antes doblar nuestras rodillas. Pero antes de eso, quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial y muy nutritivo también para una nueva hermana que conocimos que vive en México. Ella se llama Silvia Márquez. Ella no es adventista del séptimo día, es de otra denominación, pero está disfrutando de estos temas que le estamos compartiendo. Por lo tanto, queremos enviarle un saludo muy, pero muy especial a esta hermana de nombre Silvia, que vive en México, ciudad capital. Por lo tanto, Silvia, queremos darte un saludo, pero muy rico y nutritivo, no solamente para vos, sino también para todos los miembros de tu familia. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y puedan enriquecerse a través o por medio de la palabra del Señor.
Muy bien, ahora sí ya estamos en condiciones de doblar nuestras rodillas para solicitar la guía, la dirección y la tutela del Dios Espíritu Santo, el único que puede grabar con letras de fuego en nuestras mentes los mensajes que estamos semana tras semana predicando en este canal. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti, agradecidos, felices, contentos, porque tenemos la dicha de conocerte a través de tu palabra. Oh Señor, queremos agradecerte muchísimo por todas y cada una de las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas, porque eres misericordioso y compasivo para con nosotros, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho en y por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que bendigas tu palabra al ser predicada y que la misma pueda diseminarse y esparcirse por diferentes rincones del continente y del mundo. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de pus, de toda impureza espiritualmente hablando, y que podamos realmente deleitarnos y gozarnos en tus caminos cada día más y más. Oh Señor, oramos por todos los esfuerzos que en el mundo entero se está haciendo para que tu palabra corra y cause el impacto que tanto, pero tanto anhela el universo celestial. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Quédate a nuestro lado, porque te pedimos en el precioso, maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para poder comenzar una programación más, de tal manera que juntos podamos enriquecernos y edificarnos espiritualmente hablando. Muy bien, vamos a entonces mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, que es nuestra pizarra que tenemos aquí, porque acá aparece la pregunta que vamos a responder, el título del tema de esta ocasión. El título de hoy ¿es verdad que Dios nos ama a todos por igual? ¡Qué tremendo, mis amados! Ustedes no se imaginan el tremendo tema que vamos a ver en esta ocasión. ¿Saben una cosa? Por años, pero por años, yo creía que Dios nos amaba a todos por igual. Sin embargo, después de investigar y de estudiar a fondo el tema, llegué a la conclusión que no era tanto así la cosa. Y ese tema vamos a compartir hoy con todos aquellos que realmente desean conocer a fondo este tema. Muy bien, vamos entonces a comenzar la programación de la fecha. El versículo clave, el versículo fundamental que va a sostener todo este tema es Malaquías. Vamos a poner acá texto clave. Texto clave es Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3.
Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3 va a ser el pivot de nuestro tema de esta ocasión. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias ese pasaje. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y aquí vamos a encontrarnos con un pasaje bastante, pero bastante interesante. Noten lo que dice el capítulo 1 de Malaquías. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ahora viene el versículo 2. Mucho ojo con este versículo. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y ahora viene. Muchísimo ojo con el detalle que viene a continuación, porque es supremamente clave para el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. El versículo 2 del capítulo 1 de Malaquías termina diciendo así: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Qué tremendo, mis amados. Noten lo que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Qué impresionante este detalle, mis amados. ¿Qué dice Malaquías 1, 2 y 3? En Malaquías 1, 2 y 3 encontramos algo que aparentemente, ojo con eso, aparentemente es extraño. ¿Cómo puede ser que Dios diga: a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Cómo se explica semejante cosa? ¿Cómo puede ser que Dios diga: a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Acaso Dios no nos ama a todos por igual? ¿Acaso Dios no le ama al criminal, al asesino, a la prostituta, al travesti, a todos, no importa el color de su piel, no importa su condición social, no importa si es exageradamente pobre o si es multimillonario? ¿Acaso Dios no nos ama a todos por igual? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Vamos entonces a estudiar a full este tema porque es fascinante. Y de paso les animo, como varias veces ya lo hicimos, para que tomen nota, de tal manera que después puedan compartir con otras personas. Vamos entonces a zambullirnos en el tema de esta ocasión. Ahora, antes de entrar a full, a examinar Malaquías 1, 2 y 3, porque a estos dos versículos le vamos a sacar el jugo en unos momentos más. Pero antes de hacer eso, vamos a ver otros pasajes que tienen relación directa o indirecta con Malaquías 1, 2 y 3. Tenemos, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Tenemos también Oseas
Oseas capítulo 11, versículo 4. Tenemos también Daniel 9, versículo 23. Tenemos también Oseas capítulo 9, versículo 15. También tenemos Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Otro pasaje más es Romanos capítulo 11, versículo 28. También tenemos Deuteronomio 23, versículo 5. Ahí está. Todos estos pasajes que aparecen acá, todo esto tienen una relación directa con Malaquías 1, 2 y 3. Por lo tanto, es obligatorio que busquemos esos pasajes. Vamos a buscar. Vamos a comenzar con Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice así el registro inspirado. Jeremías capítulo 31, verso 3, expresa así el texto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué estupendo pasaje, qué versículo más hermoso. Noten lo que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir que Dios le puso una especie de prolongador a la misericordia o al amor que Él manifestó para con su pueblo. Ahora, vamos a pasar a Oseas 11:4. Vamos a ver qué encontramos en Oseas capítulo 11, verso 4. Dice así el registro inspirado: con cuerdas humanas los atraje. Y ahora viene, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oh, mis amados, aquí tenemos otro pasaje espectacular. Ahora, noten lo que encontramos en Daniel capítulo 9. Vamos al libro del profeta Daniel capítulo 9, versículo 23. Aquí nos vamos a encontrar con otro pasaje que encaja bastante bien con nuestro tema de hoy. Dice así el versículo 23 de Daniel 9. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora, porque tú eres, ¿qué dice? Muy amado. Noten ese detalle. ¿Por qué dice que se le atendió a Daniel? Y dice que vino con presteza. ¿Para qué? Acá dice, porque tú eres muy amado. Ese es un detalle que tiene peso. Ahora, veamos también Oseas otra vez, esta vez capítulo 9, versículo 15. Y acá sí,
Acá nos vamos a encontrar con otro pasaje espectacular. Este versículo 15 de Oseas 9 es demasiado espectacular. Y noten, no se olviden que tenemos que conectar con Malaquías 1, 2 y 3, que es nuestro texto clave, o sea, nuestro texto principal. Ahora, veamos un poco el versículo 15 de Oseas 9, porque es supremamente clave. Dice así: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Ojo con eso, noten, allí pues les tomé aversión. Y ahora va a decir por qué. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Y ahora viene: no los amaré más. Noten, hermanos, noten que es Dios el que está hablando a través de Oseas. Noten que acá está diciendo: no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¡Qué tremendo este pasaje! Noten lo que tenemos acá. Ahora, otro pasaje más es Deuteronomio 10:15. Veamos un poco qué encontramos acá. Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Deuteronomio capítulo 10, verso 15, vamos a ver qué detalle interesante podemos encontrar acá. Dice así el versículo 15, Deuteronomio 10, 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová, y noten ahora el detalle que viene, para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ese también es otro. Y tenemos Romanos 11:28. Vamos ahora al Nuevo Testamento, ahora en Romanos capítulo 11, versículo 28. Dice así el registro inspirado: así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ahora noten el detalle que viene. ¿Qué sucede en cuanto a la elección? Noten, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahí está otro detalle interesante. Ahora, por último, veamos un poco Deuteronomio. Otra vez volvemos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, esta vez capítulo 23, versículo 5. Dice así el registro inspirado, el versículo 5 del capítulo 23 de Deuteronomio. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Y ahora bien, porque Jehová tu Dios te amaba. ¡Qué hermosura, mis amados! Ahora, noten, todos estos pasajes que leímos tienen relación con Malaquías 1, 2 y 3. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: si Dios nos ama a todos por igual,
¿Cómo entonces se explica Malaquías 1, 2 y 3? Si es cierto que Dios nos ama a todos por igual, ¿cómo entonces explicamos Malaquías 1, 2 y 3 donde dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Esa es la pregunta del millón, mi estimado hermano. Esa es la pregunta que tenemos que responder en esta ocasión. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar otra vez estos pasajes que ya leímos y les voy a dar la clave. La clave para que podamos entender Malaquías 1, 2 y 3, donde aparentemente hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Y les voy a dar la clave. Saben, la palabra aborrecer ahí en el versículo 3 de Malaquías 1 es una palabra griega, una palabra hebrea que significa amar menos. Amar menos. Eso es lo que significa ahí en Malaquías 1:3 la expresión a Esaú aborrecí. No se usa la palabra aborrecer en el sentido que nosotros lo solemos usar. No, es una palabra hebrea que denota que se le amó menos a Esaú. Esa es el significado de la palabra hebrea que aparece allí. O sea que en Malaquías 1, 2 y 3 hay problema de traducción. Es indefectible, es contundente que Malaquías 1, 3 tiene problema de traducción. Ahora, no hace falta saber hebreo ni griego para entender eso. Y les voy a poner unos ejemplos. Vamos a buscar Lucas 14:26. Vamos a ver que Lucas 14, versículo 26 y Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 25. Estos dos pasajes son clave, pero principalmente Lucas 14:26. Y vamos a buscar esos pasajes. Vamos a buscar urgente esos versículos porque van a arrojar luz sobre lo que estamos viendo. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Noten, dice así el registro bíblico. Si alguno viene a mí, y ahora viene, noten lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermanos y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Noten, hermano, acá está la clave. Este versículo 26 de Lucas 14 es una clave espectacular para entender Malaquías 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo, no está diciendo que cuando una persona decide ser cristiano, automáticamente le tiene que odiar o aborrecer
a su padre, a su madre, a sus hermanos o a sus parientes. No está diciendo eso. Lo que está diciendo acá en el versículo 26 de Lucas 14 es que cuando una persona se hace cristiana, cuando una persona se convierte de veras y se pone las pilas espiritualmente hablando para ser un cristiano genuino, lo que está diciendo acá es que el amor que le tiene que tener a sus familiares, sea padre, madre, hijo, esposo, esposa o cualquier otro miembro de la familia, a esas personas le tiene que amar menos. La palabra aborrecer equivale a amar menos. Y eso es lo que aparece en Malaquías 1, 2 y 3. Justamente ese es el sentido correcto de la palabra. Ahora, pasemos un poco a Juan 12:25. Vamos a ver qué detalles interesantes podemos encontrar acá. Juan capítulo 12, versículo 25, es otro pasaje que arroja luz sobre Malaquías 1, 2 y 3. Noten lo que dice el versículo 25. 12:25 de Juan dice así: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece, ahí está otra vez, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahí está. Ahora está hablando en el sentido singular, o sea, está hablando del cristiano directamente. Y lo que está diciendo es que aquella persona que le ama más a Jesús y aborrece su propia vida, o sea, en otras palabras, se ama menos, esa persona va por buen camino. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. O sea, en otras palabras, mi estimado hermano, no es cierto que Dios nos ama a todos por igual. No es cierto. Y Malaquías 1, 2 y 3 lo dice clarito. A Jacob amé y a Esaú amé menos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y hay miles, pero miles de cristianos que siguen creyendo y siguen pensando que Dios nos ama a todos por igual. Ahora, vale la pena una aclaración. Esta aclaración es importantísima. No es Dios el que elige. No es Dios el que elige a quién le va a derramar más amor y a quién le va a derramar menos amor. No, no está en él el elegir eso, porque si él fuera el que elige, el que elegía, ahí sí íbamos a meternos en un problema serio. Pero el tema no es, el hecho no es que Dios sea el que elija. Nosotros somos los que elegimos y esa es la parte maravillosa. Nosotros somos los que elegimos si vamos a recibir más amor de parte de Dios o menos amor, así como le pasó al hermano de Jacob. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, vamos a ver un poco algunas características del por qué a Jacob amó y a Esaú amó menos. Vamos a ver un poco y vamos a poner acá en la pizarra algunas características. Vamos a poner acá
el nombre Jacob, Jacob, y acá vamos a dividir y vamos a poner Esaú. Aquí vamos a anotar algunas características de Jacob y otras de su hermano Esaú. Vamos a ver un poco, según el libro Patriarcas y Profetas, hay características que contrastan. Hay características muy, pero muy distintas entre estos dos hermanos. En primer lugar, Jacob era espiritual. Espiritual. Esta es una característica clave. Esaú era carnal. Noten, acá tenemos ya un contraste bastante, pero bastante notable. Número 2, otra característica de Jacob. Anhelaba ¿qué cosa? Anhelaba la que la primogenitura. La primogenitura. Eso era un anhelo tremendo de parte de Jacob. En cambio, Esaú la despreció. Esaú la despreció. Acá tenemos ya dos características interesantes. Número 3 de ambos hermanos. En el caso de Jacob, sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el cielo. Vamos a poner acá pensamientos, sus pensamientos eran hacia el cielo, eran hacia el cielo. Acá tenemos la tercera característica. En cambio, en el caso de Esaú, sus pensamientos eran totalmente en otra dirección. Acá tenemos tres características de estos dos hermanos carnales que realmente son tremendas. Noten, en el caso de Jacob era espiritual. En el caso de Saúl era totalmente lo contrario, era carnal. En el caso de la primogenitura, Jacob anhelaba la primogenitura. En el caso de Jacob, Esaú lo despreció por un plato de lenteja. En tercer lugar, los pensamientos de Jacob eran constantemente hacia el cielo. En el caso de Esaú, no, era carnal. Oh, mis amados, aquí tenemos una lección espectacular. No es Dios el que elige si va a tener preferido o no. Ojo con eso. No está en él, no está en Dios decidir quién va a ser más amado o menos amado por él. Está en nosotros. Si tú eres espiritual, si tú amas las cosas del Señor, si tú te deleitas en buscar al Señor, si tú te deleitas en conversar acerca de las cosas del Señor, si tú te deleitas en acercarte al Señor por medio de la oración, si tú te deleitas en escuchar su voz a través de su palabra, lógico y natural que esa persona va a recibir más ternura, va a recibir más amor de parte de Dios que aquella persona que como Esaú tiene estas mismas características o peores incluso. Ahí está el tremendo detalle y eso
amerita que lo podamos entender bastante bien. Ahora, vamos a darnos cuenta también a través de lo que vamos a hacer ahora, cómo se entiende que hubo momentos en la vida de Jesús que él quería solo la presencia de 3 de sus discípulos. Todos nosotros sabemos que Jesús tenía 12. Jesús había escogido a 12 discípulos para enseñarles y para que trabajen con él en la obra. Sin embargo, la Biblia dice y enseña claramente que Jesús hubo momentos en que él anhelaba estar con 3 de los 12 más tiempo que con los otros. Vamos a buscar un poco esos pasajes para que podamos leerlos y considerarlos. Vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 49. Vamos a buscar estos pasajes donde aquí vemos que Jesús anhelaba estar con 3 de los 12 mucho más tiempo que con los otros. Veamos un poco Lucas capítulo 8, versículos 49 en adelante. Lucas capítulo 8, versículo 49 en adelante, dice así el registro inspirado. Noten, de los 12, Jesús anhelaba pasar mucho más tiempo con 3 de esos 12. Vamos a ver quiénes eran esos 3. Lucas 8, 49 en adelante. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y ahora bien, ojo con el versículo 51. En el versículo 51 nos vamos a encontrar con los nombres de los 3 con quienes Jesús anhelaba pasar más tiempo que con los otros. Noten el versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Ojo con eso. Noten, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y a Juan. Noten, hermano. Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué no les dejó entrar también a los otros? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No, mi estimado hermano. Dios no puede ni hará jamás acepción de personas. Somos nosotros lo que escogemos si vamos a ser más amado por parte del Señor Jesús o vamos a estar en el grupo de los que fueron menos amados, así como Esaú. Noten el versículo 51, leemos de nuevo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Ahora, veamos un poco Lucas 9:28.
vamos a encontrar acá algo bastante parecido. En el monte de la transfiguración, solamente Jesús les lleva a tres. Solamente les lleva a tres. La pregunta del millón es, ¿y qué pasó con los otros? ¿Acaso Jesús no escogió 12? ¿Por qué ahora vemos aquí que escoge solamente tres? Noten lo que dice. Versículo 28 de Lucas 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Noten, hermano, aparentemente es extraño, pero acá sucede lo mismo que en el pasaje anterior que habíamos leído. Noten, solamente le escoge a 3 de los 12. ¿Qué pasó con los otros? Ese es el detalle interesante. Otro ejemplo más. Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36 y 37. Noten con el mismo caso, pero esta vez en el contexto del Getsemaní. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y noten ahora el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, o sea, Juan y Santiago, que es lo mismo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Noten, aquí tenemos la misma actitud de parte de Jesús de tomarle solamente a 3 de los 12. Entonces acá dice que fueron solamente 3 los que le acompañaron. Ahora, veamos también Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, verso 1. Mateo capítulo 17, versículo 1 es el mismo caso que ya vimos, pero esta vez descrito por el evangelista Mateo. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Noten, hermano, aquí vemos un ejemplo tremendo. Acá vemos que Jesús le elige solamente a 3. Ahora, noten esta declaración espectacular que les voy a leer del deseado de toda la gente, página 259. Espectacular declaración. Dice así, estos discípulos, cuando dice estos, se está refiriendo a los 12. Estos discípulos, o sea, los 12, habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Noten, estos 12, vamos a poner acá, estos 12, los 12 dice que habían estado asociados en su labor activa con Jesús durante algún tiempo. Noten, quiere decir que tenemos 12 acá como número redondo de los 12, pero tenemos que aparte de los 12, había un grupo íntimo que eran 3
Ya dijimos que estos tres son Pedro, Santiago y Juan. Ahora, noten lo que sigue diciendo la cita del deseado de toda la gente, 2:59. Juan, Santiago, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Mateo. Noten cuántos son ahí. Juan, Santiago, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y Mateo. Ahí son 7. Noten, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás. Noten, hermanos, qué espectáculo. Noten qué tremendo detalle. Quiere decir que de los 12 tenemos que bajar a 7. De los 12 tenemos que bajar a 7 y decir que entre los 12 que aparecen acá, 7 de los 12 habían tenido una relación más estrecha, más íntima con el Señor Jesús. Y acá aparecen los nombres de los 7. Sigue diciendo, y habían presenciado mayor número de sus milagros. Y ahora se va a reducir a 3. De 7 se reduce a 3. Pedro, Santiago y Juan, ahí están los 3. Pedro, Santiago y Juan. Este es el grupo íntimo de los 3. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. De 12 baja a 7. De 7 baja a 3. Noten. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él. ¡Qué espectáculo! Pero vamos a tener que reducir a 1. De 12 baja a 7. De 7 baja a 3. Y de 3 baja a 1. Noten, hermano, aquí tenemos algo espectacular. Juan había penetrado, ojo con esa palabrita, Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús. Noten qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir que este grupo de 7 había tenido una relación más estrecha con Jesús que el 12 como número redondo. Pero de estos 7 se baja a 3 y estos 3 habían tenido una relación más estrecha con Jesús que estos 7. Y de 3 baja a 1. Y este 1 se llamaba Juan. Juan era el que había penetrado. Noten, hermanos, qué estupendo. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús que los otros. Por lo tanto, al penetrar en una relación más íntima con Jesús, recibe mayor amor de parte de su maestro. ¡Qué espectáculo, mis amados, tenemos acá! Y noten lo que viene ahora. De tal manera que se lo distingue o se lo conoce como el discípulo a quien Jesús amaba. ¡Qué extraordinario! Alabado sea el nombre del Señor. Noten lo que dice, mis amados. Se le conoce como el discípulo a quien Jesús amaba. Del único
Noten, del único que se dice eso es de Juan, que es el número 1 en este descuento que hicimos de 12 para abajo. Noten, el Salvador los amaba a todos. Ahí está. Noten, el Salvador los amaba a todos. Pero, acá viene un pero. Este pero desequilibra la balanza. Noten, el Salvador los amaba a todos. Pero Juan era el espíritu más receptivo. Noten, Juan era el espíritu más receptivo. Noten, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús fue el que hizo este descuento que aparece acá? ¿Jesús fue el que eligió de 12:7, de 7:3 y de 3:1? No, mi estimado. No fue Jesús el que eligió. Fueron ellos. Eso quiere decir, mi estimado, escúchame bien esto que te voy a decir. Eso quiere decir que si una persona es espiritual, si una persona anhela estar con Jesús, si una persona anhela penetrar más en una intimidad más estrecha con Jesús, va a ser más amado que los otros que permanecen con indiferencia. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora termina la cita del deseado diciendo lo siguiente. Así, ese así se refiere a Juan. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas más profundas del Salvador. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Aquí tenemos una enseñanza demasiado espectacular para todos y cada uno de nosotros. Ahora, este ejemplo que recién pusimos, no es el único. Vamos a ver otro ejemplo más. Otro ejemplo más es el de Lázaro y sus hermanas. Noten, deseado de toda la gente, página 482, dice así: entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Qué hermoso, mis amados. Noten, entre los más constantes, ojo con esa palabra, constantes discípulos de Cristo. ¿Cuál era la característica de Lázaro? Constante. ¿Eres tú constante en la fe? ¿Eres tú constante en la oración? ¿Eres tú constante en el estudio de la palabra de Dios? Esta característica es clave. Si tú no tienes esta característica, no puedes penetrar en una intimidad muy, pero muy estrecha con el Maestro. Sigue diciendo: el Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ojo, noten, el Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana. Pero, acá viene un pero que vuelve a desequilibrar por completo la balanza. Pero está ligado, ojo con esa palabrita, está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente
tierno. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice acá? Acá dice que el Salvador bendecía a todos. A todos el Salvador los bendecía y los amaba. Pero, noten que hay un pero. Y ese pero es que él, Jesús, estaba ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Sigue diciendo, su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto por la familia de Betania. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Por qué familia estaba ligado con fuertes lazos de cariño y de ternura el corazón del maestro? Por Lázaro, María y Marta. ¡Qué tremendo, mis amados! Sigue diciendo, su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto por la familia de Betania. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y con frecuencia hallaba refugio en ese hogar. Noten, con frecuencia hallaba refugio en ese hogar apacible, lejos, ojo ahora, lejos de las sospechas de los airados fariseos. Noten, hermanos, qué tremendo. Ahora, yo les pregunto, Jesús fue el que eligió y un día dijo, bueno, con Lázaro yo voy a tener una intimidad más estrecha y con los fariseos no. Por supuesto que no, lógico que no. Siempre, siempre va a depender de nosotros, siempre va a depender de tu decisión. Si tú quieres ser fiel al Señor, si tú le quieres amar al Señor con toda tu fuerza, si tú quieres tener la misma actitud que tuvo Lázaro, que tuvo Juan, que se recostaba en el pecho del maestro, imagínense qué privilegio más tremendo. Es lógico y natural que esa persona reciba más amor de parte de Dios o de parte de Cristo que los otros que tienen una tremenda indiferencia espiritualmente hablando. Sigue diciendo, allí podía hablar con sencillez y libertad. Noten, hermanos, qué cómodo se sentía el maestro en la casa de Lázaro y sus hermanas, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Noten, las multitudes eran duras de entendimiento y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí habría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué libro habría Jesús cuando estaba en la casa de Lázaro y sus hermanas? El libro de la providencia. Jesús sabía perfectamente que les podía predicar con libertad, sabiendo a la perfección que sus palabras no iban a ser malinterpretadas y mucho menos que iba a encontrar oposición. Noten lo que sigue diciendo. En esas entrevistas privadas
revelaba a sus oyentes lo que intentaba decir a la multitud mixta. Ahí está. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otro ejemplo más de el hecho de que Dios no les ama a todos por igual. Clarito, mis amados, más claro imposible. Más claro es imposible. Ahora, no es Dios el que elige. Eso repetimos y seguiremos repitiendo de tal manera que pueda quedar claro este tema. Ahora, veamos otro ejemplo más. Y tenemos el ejemplo de Enoc. ¿Sabían ustedes por qué Dios les amó tanto a Enoc? Noten, dones espirituales, tomo 3, página 57. Noten lo que dice. El Señor amaba a Enoc porque él lo seguía y ahora viene. Ojo con el detalle que viene ahora. El Señor amaba a Enoc porque él lo seguía con firmeza. Ojo con ese detalle. Él lo seguía como con firmeza. Surge la pregunta: ¿tienes tú firmeza espiritual? ¿Eres tú firme ante las cosas del Señor? ¿Eres tú firme ante los principios del cielo? Ese es un detalle clave. Y aparte de eso, aborrecía la iniquidad, buscando fervientemente el conocimiento para hacer su voluntad. Ahí está. Ahora yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿tienes tú estas mismas características que tenía Enoc? Porque acá dice que Dios le amaba a Enoc porque él tenía, número 1, firmeza. Número 2, aborrecía el pecado. Número 3, buscaba fervientemente el conocimiento de la palabra de Dios para poder hacer la voluntad divina. Esas 3 características son claves. Si tú y yo queremos entrar o penetrar en una relación más íntima con Jesús, así como lo hizo Juan, debemos poseer esas 3 características. Número 1, firmeza. Tenemos que ser firmes ante los principios del Señor. Tenemos que aborrecer el pecado. Y número 3, buscar constantemente conocer la voluntad de Dios y amoldarnos a ella. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios. Otra característica fantástica. A quien temía, reverenciaba y adoraba. Y ahora viene algo fantástico. Envió a sus ángeles para llevarlos al cielo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, era tanto el anhelo de Enoc por penetrar en una relación más estrecha con Jesús, que Dios un día decidió enviarle los ángeles. Dios le dio órdenes a sus ángeles para que le traigan a Enoc al cielo. ¡Qué fabuloso lo que estamos diciendo! Ahora, noten, hermanos, lo que voy a compartir con ustedes a continuación. Tengo acá conmigo
un libro bastante viejo de la década del 80. Es un libro escrito por un pastor adventista del séptimo día. Es el libro Salvación por la Fe y la Voluntad. Es un libro bastante antiguo. Morris Benden es el autor. Y noten lo que Morris Benden dice en la página 107 de este libro, Salvación por la Fe y la Voluntad. Noten lo que dice. Lázaro había desarrollado una fe firme en Cristo. Se convirtió en uno de los más constantes discípulos del Señor. Los tres hermanos, María, Marta y Lázaro, desarrollaron una estrecha amistad con Jesús. Y siempre que el Salvador iba a Betania, los visitaba porque se sentía en casa con ellos. Estaban unidos con un vínculo de amor y amistad. Y ahora noten el comentario que hace Morris Benden. Un momento, dirá alguien, yo creía que Jesús amaba a todos. ¿No está usted diciendo aquí que él mostró favoritismo? ¡Epa! Noten. Y ahora viene. Jesús tenía favoritos. Y probablemente todavía los tiene. Noten. Siempre pensé que se sentía más a gusto con Pedro, Santiago y Juan que con los otros. Pero recordemos una cosa importante acerca de las relaciones de Jesús. La mayor intimidad de que gozaba con alguno de ellos no era de su propia iniciativa. Ahí está. Noten, no era de su propia iniciativa, sino por la de ellos. No fue Jesús el que escogió ser parcial para con ellos. Ellos lo escogieron y entre ambas cosas hay una enorme diferencia. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, para terminar, les voy a demostrar cuál es el momento en que el cristiano es más amado por Cristo. Escuchen bien porque ahora se viene un bombazo, hermano. Y con esto vamos a ir finalizando. A fin de conocerle, página 277. ¿Cuál es el momento en que más es amado por Cristo el cristiano genuino? Noten, a fin de conocerle 277 dice así. El alma afligida. ¿Cómo? Sí, el alma afligida. Noten, nunca es más amada por su Salvador que cuando está experimentando quebrantos por amor a la verdad. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es el momento entonces en que el Hijo de Dios es más amado por Cristo? Cuando pasa por aflicciones, cuando sufre persecuciones, cuando está en la cárcel por causa del evangelio, cuando sufre vituperios, cuando sufre persecuciones por amor a Cristo. En ese momento es en que Cristo le ama con un amor mucho más intenso de lo que nos podemos imaginar. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a tener la misma actitud que tuvo este número 1 que aparece acá, que representa a Juan, que penetró en una relación mucho más íntima y estrecha con su maestro
que los otros 12. Vamos a pedirle al Señor que Él grabe con letras de fuego en nuestros corazones el tema de esta mañana. De tal manera que este tema nos estimule a que podamos penetrar en una relación más íntima y estrecha con Jesús. De tal manera que podamos ser que de nosotros también se pueda decir, como se dijo una vez de Juan el Amado, que era el discípulo a quien Jesús amaba. Que Dios te bendiga mucho, 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 mi estimado hermano. Y vamos a orar para pedirle al Señor que Él pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oremos. Amante Padre, Dios eterno, una vez más nos acercamos a ti porque queremos agradecerte. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos fortalezcas, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que hemos analizado en esta hora. De tal manera que esto pueda servir como un estímulo para que podamos tener una relación mucho más estrecha contigo de lo que nos imaginamos. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras faltas y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.